Shalom en el nombre del Mashiach, el Redentor de Israel. Hoy estamos en el 11 del cuarto mes gregoriano, abril. Pero también estamos en el día 17 desde que se ha visto el Aviv, ¿no? La cebada, el grano de cebada en Israel. Por ende, estamos en el día 17 del primer mes del calendario hebreo. Hoy es también un Shabbat semanal continuo. Y también es el tercer día de la fiesta de los panes sin levadura. O sea que ya llevamos 3 días con incluyendo este día, de comer pan matzah, ¿no? Pan sin levadura. Es una bendición por lo que representa y recuerda. Pero dentro de la semana, la última semana que Yeshua estuvo con sus discípulos, en esta fase como redentor, como cordero redentor, él en el día 17, precisamente como sea hoy, ya aquí en España son las 17:47, casi la hora 18 de la tarde, a las 15 horas se cumplieron 72 horas desde cuando fue puesto en la tumba, ¿no? Desde cuando murió, de hecho. Entonces, después de este Shabbat, a partir de las horas 15, para decir así, en un día de Shabbat, eh, no sabemos en qué instante Yeshua resucitó. No sabemos si fue a 15:15, a hora 14, es decir, 15:14, 16, 17, 18, no se cuenta y no es relevante el momento de cuando resucitó. Pero lo que sí es relevante, que resucitó, ¿no? Y precisamente sobre su resurrección, sobre este momento que tuvo lugar cuando los discípulos se enterraron, se dieron cuenta, ¿no? Que su maestro, su Mashiach, resucitó, es sobre el cual vamos a hablar en esta ocasión, en este día. Y todos conocen las circunstancias que la primera hora de la mañana, pues Miriam vino a la tumba y encontró la piedra que fue quitada de la tumba y se fue corriendo a los discípulos dando esta noticia y ellos, claro, corrieron, llegaron a la tumba. Juan fue el primero que llegó, pero no entró dentro de la tumba. Y es aquí la pregunta que va a poner: ¿por qué Juan, ¿vale? Yohanan es su nombre hebreo, se quedó parado a la entrada de la tumba y no entró como entró Kefas, es decir, Pedro, ¿no? Pedro entró dentro. Esta no se refrenó a la puerta, ¡buf!, entró dentro. Bueno, hoy no vamos a hacer un perfil de Pedro, sobre el carácter, sobre el estilo de Pedro, pero vamos a dedicar toda esta presentación para ver ciertos rasgos sobre Juan, sobre cierta parte de su fe, de su carácter. No se centra en él el asunto que vamos a presentar, sino precisamente en la primera enseñanza que dio el Redentor después de su resurrección. ¿Vale? Ese es el tema sobre el cual vamos a dedicar la hora siguiente para compartir. Un otro aspecto que voy a compartir con ustedes, quizás algunos saben por qué el sudario, ¿vale?, era enrollado. Quizás otros conocen este concepto, pero con otros términos, pero por algo los puse así. ¿Por qué el sudario? Bueno, primeramente, ¿por qué Juan se quedó a la entrada de la tumba? No entró primeramente dentro, sino que después de que Pedro entró él también, ¿no? ¿Y por qué el sudario era enrollado? Bueno, aquí con la ayuda del Elohim de Israel, de su Ruach, de su Espíritu, que guía en toda la verdad y nos está trayendo a la luz, ¿no?, lo que él nos quiso transmitir mediante su forma, su procedimiento, cómo él operó, cómo él se reveló, cómo él se dio a conocer, incluso cómo él transmitió mediante lo que hizo, verdades grandes, ¿no? Para algunos son detalles pequeños, pero para nosotros que tratamos de conocer en detalle a nuestro amado, a nuestro Yeshua, a nuestro Redentor, los detalles pequeños nos enamora y nos acerca mucho más de él. Bueno, así escribe el texto bíblico en la edición Código Real Textual Hebraico. Dice en Juan capítulo 20, verso 1 a 7,
es la cita principal sobre la cual vamos a dedicar la siguiente hora. Dice, el primer día después del Shabbat, ¿no? Es decir, del Shabbat semanal continuo, como sea, este evento sobre el cual hablamos tiene lugar no en el Shabbat, sino en el día domingo, como es conocido, el primer día de la semana, Yom Shini, ¿no? Siendo aún oscuro, Miriam de Magdala, no se llamaba María Magdalena, ¿no? Sino que era Miriam que vivía en Magdala. Habiendo llegado muy temprano al Kever, es decir, a la tumba, vio quitada la piedra del Kever, es decir, de la tumba, ¿no? Eso es, solamente voy a mencionar un poquito la idea porque Miriam llegó a la primera hora de la mañana, como sea, mirando desde nuestro punto de vista, a las 6 de la mañana, por aquí. Apenas casi salía el sol, ¿vale? Muy temprano. Verso 2. Y corriendo hacia Simón Kefa y hacia el otro talmid, a quien Yeshua amaba, le decía, se llevaron del Kever, es decir, de la tumba, al Adón, y no sabemos dónde lo pusieron. Entonces salió Kefa y el otro talmid, es decir, discípulo, e iban hacia el Kever, hacia la tumba, y corrían los dos juntos, pero el otro talmid, el otro discípulo, se le adelantó corriendo más a prisa que Kefa. Y llegó el primero al Kever, a la tumba. Y agachándose, ve los lienzos y haciendo allí, pero no entró. Detrás de él, siguiéndolo, llegó también Simón Kefa y entra al Kever, dentro de la tumba, y ve los lienzos y haciendo allí. Y el sudario que había sido puesto sobre su cabeza, no junto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. He tratado de resaltar ciertas palabras, vamos a regresar sobre ellas, volveremos a citarlas a su debido tiempo para darle el énfasis, ¿no? Y sacar lo que el Redentor nos quiso mostrar mediante esas palabras desde hace 2000 años a nosotros hoy en día, ¿no? Nosotros hoy disfrutamos de esos pequeños detalles porque nos revela una de las primeras enseñanzas que Yeshua nos transmitió de una forma mutua, ¿no? Mediante lo que ellos vieron, los dos discípulos vieron allá dentro de la tumba. Vamos a estudiar ciertas partes que llaman la atención en el texto que hemos citado primero, para corregir ciertos errores hallados en otras ediciones bíblicas. En segundo lugar, para aprender ciertos detalles relacionados con nuestra antigua cultura hebrea. Y en tercer lugar, conocer cuál fue la primera enseñanza que el Redentor, una vez resucitado, dio a sus discípulos. Bueno, sería un cuarto lugar ver un poquito solamente, voy a hacer una breve mención sobre la identidad del Elohim de Israel revelada en lo que ellos dos vieron y entendieron bastante bien, ya que nosotros no entendíamos si nosotros estaríamos allá, al no tener el bagaje, la carga de conocimiento, para decir así, que ellos tenían de su época, nosotros lo miraríamos y no entenderíamos nada. Pero ellos entendieron lo que entendieron, lo vamos a ver un poquito en adelante. Y sería un otro motivo, un quinto motivo, para decir así, conocer un poquito más a este discípulo a quien Yeshua amaba, era el más joven entre todos, a Yohanan, a Juan. Antes de todo, quiero que sepan que el texto hebreo español nunca habla de vendas en el suelo, sino de lienzos tendidos. Eso lo vamos a explicar para que quede claro. Por eso, el primer punto es corregir ciertos errores hallados en otras ediciones bíblicas. Pero no nos interesa los errores, a nosotros nos interesa la verdad, la emet, porque estos detalles pequeños son el fundamento que nos da fuerza a la fe que tenemos y nos hace tener más fidelidad en el Yeshua como Redentor soberano. Si ustedes pueden observar en alguna edición bíblica donde tienen el texto del griego al español, verán que en el texto que he citado aparece la palabra otonión. Otonión significa lienzo, que parece ser un derivado presunto de otra palabra que es odzone,
de una definición incierta. Y esta palabra se usa para hablar sobre una tela de lino, específicamente tela o lienzo. Más abajo verán cuál es la palabra griega para escribir vendas, que es distinta de otonión, que es lienzo. La palabra griega, vamos a hacer uso de varias palabras griegas. Sé que este estudio será un poquito difícil para gente que solamente escuchan, pero voy a subir cuanto antes posible la guía de estudio. Estará en el grupo, los que me escuchan aquí directamente, en el grupo de WhatsApp, Mi Redentor es Yeshua. Si no, para los que escucharán en YouTube, lo pueden descargar de la página web www.miredentoresyeshua.net. Siempre estará en la pantalla el acceso, el link, para que puedan descargar y leer el estudio a medida que escuchan. La palabra griega que usa Juan para referirse a la tela que cubrió el cuerpo de Yeshua y se repite 3 veces en este fragmento del capítulo 20, verso 4 al 7, es otonión, que significa lienzo, una tela hecha de lino. Otonión es una pieza de lino puro. Se usa en plural para referirse a las bandas de tela con las que fue envuelto el cuerpo de Yeshua después de que fue vestido con sindón. Es una palabra, más adelante les voy a explicar, y por algo lo menciono desde el principio, porque hay una secuencia se presenta ciertas prendas, ciertas vestiduras, ciertos materiales, ¿no? Aunque todos son de lino, que fue, en cuál fue envuelto el cuerpo del Mashiach. Miren, por ejemplo, Lucas capítulo 24, verso 12, Juan capítulo 19, verso 40, y capítulo 20, versos 5 al 7, nuestras citas donde se repiten esas 3 palabras. Esta misma palabra, en 3 veces, a diferencia de sindón. Juan utiliza esta misma palabra en capítulo 19, verso 40, cuando dice que tras la muerte sobre el madero, tomaron el cuerpo de Yeshua y lo envolvieron con lienzos. Y aquí está la palabra otonión. La misma palabra se usa en el libro de Lucas, en capítulo 24, verso 12, cuando se cuenta que Pedro fue corriendo al sepulcro y allí, agachándose, ¿ve qué? Ve los otonión, los lienzos. Es la forma en plural, ¿no? Como aparecen. Cuando Juan se refiere a vendas, como me decía antes, que es diferente, usa otra palabra griega que es keiria. Así sucede en Juan 11, verso 44, donde refiriéndose a la resurrección de Lázaro, está escrito, y salió el muerto atado de pies y manos con vendas. Es en plural, ¿no? Aquí aparece la palabra keiria en su forma plural, y envuelto el rostro con un sudario. Sudarion es una toalla. ¿Vale? Lo vamos a ver a su debido tiempo más adelante. Volveré más adelante sobre este término, sudarion. Lázaro no estuvo todo vendado como las momias egipcias, sino que únicamente tenía vendas que le ataban los pies y las manos, ¿vale? Pero para este término venda con cual él fue atado de manos y de pies, a quien Yeshua dijo, desatadlo, él salió fuera, bueno, así como pudo, de pie, pero atado, ¿no? En el sudario y después con su mano en los pies atados. No sé por qué se ataban así, como si el muerto iba a correr a algún lado. Pero bueno, esa era la traducción. Se ataban las manos y los pies con esta keiria, con vendas, ¿no? Entonces, Yeshua dijo a los discípulos que lo desaten a Lázaro después de que él dijo Lázaro sal fuera. Una lección, una historia bastante interesante. Lázaro no estuvo todo vendado, ¿no? Sino solamente las manos y los pies. Tengan en cuenta el detalle. Keiria, esta palabra griega, denota primeramente una faja para ceñir, una cama o las mismas sábanas, según cita la edición Septuaginta en Proverbios 7, verso 16. Ustedes pueden ir a leer las citas. El término keiria define las vendas para envolver un cadáver. Se emplea en forma plural en la cita que hemos leído sobre Lázaro. Una venda.
Esa es una palabra que no existe en el contexto eh, que se refiere a Yeshua. No hay esta palabra quería describiendo ciertas vendas, como aparece en algunas ediciones, que aquí estaban caídas en el suelo, tendidas, caídas en el suelo. Bueno, olvídense, por eso les mencioné eh, que en el texto griego, en español, nunca habla de vendas en el suelo, sino de lienzos tendidos, y esto es importantísimo, esos detalles lo vamos a ver por qué. Hay detalles dignos de investigar al observar las diferencias entre la resurrección de Lázaro y la del Redentor. Juan fue testigo de la resurrección de Lázaro y en la luz de lo que sabía y conforme a lo que conocía según la tradición de los entierros en la cultura hebrea, apreció detalles que a su tiempo fueron determinantes para creer en Yeshua, con un entendimiento más profundo que todos los demás discípulos. ¿Va? Quizás suena raro para decir que tuvo una fe y un entendimiento sobre Yeshua más profundo, pero tengo muchas razones para hacer esta afirmación. No por nada, Juan fue el discípulo que mejor describe la identidad del Mashiach más allá de su apariencia física como redentor. El conocimiento sobre estos detalles le brindó una fe que lo hizo vencer la propia muerte. ¿Por qué digo esto? Porque Juan fue el único discípulo que superó la muerte como martirio. Juan murió de una muerte natural a fin de sus días. Quien conoce la historia puede saber a qué me refiero. Él murió en la isla de Patmos, pero no murió como mártir como todos los demás discípulos, aunque pasó por esa experiencia y humanamente tenía que morir. Pero Elohim lo guardó milagrosamente, tal como a los 3 amigos de Daniel en el horno encendido en Babilonia. Y así no murió. Sobrevivió y murió por naturaleza, ¿no? Por su vejez, por su edad avanzada. Para referirse a la sábana con la que se envolvió el cuerpo de Yeshua, una vez que lo bajaron del madero, el griego Marcos usa la palabra obviamente griega, que es sindón. Recordemos que sobre el madero no estuvo vestido, ya que la vestimenta que había tenido encima los soldados la habían echado a suerte. Se lo quitaron y la echaron a suerte sobre ella, según se menciona en Mateo, capítulo 27, verso 5, para no partirla en dos, al ser de una sola pieza. Eso también conlleva su importancia, sus detalles. Oh, todo es hermoso. Cumplir sin saber, esta gente que tiraron a la suerte para a ver a quién le toca quedarse con la prenda, con esta ropa que tenía el Mashiach encima, antes de ser puesto sobre el madero, sin saber cumplieron la profecía mencionada en el Salmo 22, 18, obviamente se refería a David en una forma real y física, pero ya nosotros ahora como creyentes en Mashiach, lo aplicamos a él como una cita mesiánica desde antes mencionada, ¿no? En este contexto, en Salmo 22, verso 18, se habla sobre una manada de perros que vinieron para derramar la sangre del inocente. En el caso de Yeshua, en el verso 16 de Salmo 22, se resalta la palabra keleb, una palabra en hebreo que describe una clase de gente prostituida espiritualmente. Es decir, personas que actúan como perros rabiosos que aúllen por el afán de devorar a su presa. ¿Vale? Ese es el sentido que se le da en el Salmo 22, verso 16, a esos perros, a esos enemigos, que de hecho no eran enemigos, eran parte del pueblo de Israel. Y el salmista les llama keleb, y se aplican a Yeshua en el sentido del contexto donde por, eh, porque se compagina la experiencia y una habla sobre la misma. La historia prueba que el que no aprende de la historia la repite. Y por eso miramos al pasado y vemos el futuro. No entendemos en la luz de lo que fue escrito, mirando la vida de Yeshua, cómo se cumplieron, porque la historia se repite. Y estas clases de perros, que en realidad eran Yehudim, ¿vale? Yehudim,
o descendientes de las tribus de Israel convertidos dentro de lo que se conocía como judíos, ya que todos vivían en Judea. No importaba si era converso, si era descendiente de Levi, de Gad, de Asher, Manasés, de quien sea, de Judá, porque vivía en Judea, era considerado judío en aquel momento. Los que vivían fuera de Judea eran samaritanos, aunque tenían linaje hebreo dentro de ellos, pero eran considerados samaritanos. Y esos peros rabiosos se manifestaron también repartiendo la ropa del Mashiach, también en medio de gentiles. La única prenda que tenían sobre ellos los castigados con la muerte era para tapar sus partes íntimas, ¿no? Este trapo. Entonces, él casi todos lo que se iban poniéndoles sobre el madero eran gente desnuda. Así vemos en el libro de Marcos, capítulo 15, verso 43 al 46, ¿vale? Espero que hayan entendido. Desnuda es decir, sin una vestimenta, pero tener las partes íntimas tapadas. En Marcos capítulo 15, verso 43 al 46, léanlo ustedes, es donde se habla sobre Yosef de Arimatea, un miembro de la nobleza y pariente de Yeshua. Una vez que el Redentor murió, solicitó a Pilato que le entregase el cuerpo del fallecido para enterrarlo antes de que baje el sol, ya que estaba en un día miércoles, ¿no? 14 de Aviv, y con la puesta de sol entraba en el día alto de Yom Tov, un día sagrado, era un Moed, un Shabbat de fiesta, ¿ah? El 15 de Aviv, un día alto. Y así solicitó para que lo pueda enterrar antes de que baje el sol. Una vez que obtuvo el permiso de Pilato, Yosef compró un lino fino, según aparece traducido en el texto interlineal griego-español, y es lo que, como dice en el verso 46, y habiendo comprado una sábana, y para esta sábana está en el texto interlineal griego, puede ustedes verlo, la palabra sindón, descolgándolo, obviamente, del madero, lo depositó en la sábana, es decir, en el sindón que compró, ¿vale? Un material de lino fino, llamado así, traducido sindón, traducido al español con sábana. Sindón es un lienzo de lino fino, artículo de manufactura doméstica. Lo pueden leer en Proverbios capítulo 31, verso 24. El término griego sindón se utilizaba como vestimenta o envoltura, sábana, una prenda de lino fino que Juan, el discípulo de Yeshua, vestía. Pueden leer en Marcos capítulo 15, versos 51 a 52, en el momento cuando llegaron los soldados para apresar a Yeshua. Aquí, según se cumplió otra vez las profecías, vamos a hablar a su debido tiempo sobre ella cuando nos toca en el libro de Zacarías, todos los discípulos lo abandonaron. Uno de los soldados agarró a uno de los discípulos de su prenda, de su sidón, y se corriendo dejó en la mano de aquel su vestidura y salió huyendo. Es decir, salió desnudo, bueno, con su trapo, lo que tenía para tapar sus partes íntimas, todos los tenían. Salió corriendo desnudo. Ese era Juan, el que salió fue Juan. Marcos capítulo 14, versos 51 a 52, pueden leer ustedes, otra vez, si tienen un lineal griego, que está la palabra sindón usado sobre esta sábana, esta prenda de lino fino que vestía Juan. Este lienzo de lino fino se usaba también como mortajas o envoltorio para cubrir los cuerpos de los difuntos. Y así pueden verlo en Mateo 27, 59, Marcos 15, 46, Lucas 23, 53. En el texto interlineal griego-español aparece precisamente ese término sindón en los libros de Mateo capítulo 27, 59 y Lucas 23, 53 para referirse a la sábana que compró Yosef para la sepultura de Yeshua. Teniendo claro lo que hemos presentado sobre los términos lienzo, sábana, vendas, vamos a ver varias ediciones de la Biblia donde citan que en Juan capítulo 20, verso 1 al 7, que hemos leído al principio, que las vendas estaban en el suelo, que se traduce como vendas que estaban en el suelo. Vimos que ese término vendas no es el correcto usado en el texto, sino lienzo. Entonces, es lo que tenemos que ver y comprobar, ¿no? Porque
es bonito decirlo, pero más mejor comprobarlo. Y como de costumbre, según la instrucción que deben tener y acatar todos aquellos que se disponen a compartir las escrituras para enseñar a los demás, deben hacer al pueblo, es decir, a los que le escuchan, saber hacer diferencia entre bien y el mal. Elohim así obró, así instruyó a sus servidores, según Ezequiel 44, que enseña al pueblo a hacer diferencia en el bien y el mal. Elohim te puso por delante el bien, te puso por delante el mal, te dijo, elija el bien, ¿no? Te indicó incluso lo que hay que hacer. Por eso, tengan en cuenta el detalle y ustedes pueden seguir lo que ese servidor comparte para probar si es así, ¿no? Es bueno saber qué es lo que hay que creer, pero mucho mejor, nosotros seguimos lo mejor, ¿no? Saber por qué creer y saber por qué hacer o no hacer, ¿no? Por qué creer o no creer algunas cositas. Entonces, si tenemos ediciones que dice venda en el suelo y otra que dice lienzo, a ver, no podemos seguir así a la ciega, ¿no? No hay dos caminos que llevan a una misma emet. Hay una verdad y hay un error. Entonces, por eso vamos a estudiarlo. Vamos siguiendo corregir errores para ver dónde vieron los dos discípulos el lienzo y de paso, qué relevancia tiene saber dónde estaba situado y qué quería representar eso para los discípulos, qué es lo que ellos entendieron, qué es lo que se nos transmite a nosotros. Vamos de nuevo al texto para ver que Juan menciona dos veces el detalle donde estaba el lienzo. Cuando el texto hebreo repite dos veces, como en el caso que a veces Yeshua dijo, verdad, verdad, te digo, ¿no? Es para que el lector o el oyente, en este caso, preste atención al detalle, es decir, haga oído inteligente. Shelah aparece muchas veces en los textos del Salmos, es decir, escuchas, párate, medita en lo que antes escuchaste, ¿no? Eso es lo que significa en los textos hebreos donde pueden ver en los Salmos Shelah, la palabra Shelah. Es decir, párate, haz memoria, trata de entender qué es lo que se quiere transmitir, ¿no? Es un punto, un detalle aquí para que uno se percate, preste atención. Es aquí la razón donde hay que fijarse. ¿Por qué? Porque Juan lo repite dos veces, incluso tres. Hace mención de algunas cosas. Si no fuera un dato relevante, no lo repetiría. Así que leemos Juan 20, verso 3, hasta el 6 de nuevo. Entonces salió Kefa y el otro talmid, el otro discípulo, es decir, Juan, porque él hablaba sobre sí mismo, al ser el discípulo amado, no se recomendó, mira, yo soy el discípulo amado, no es el discípulo amado. El otro discípulo salió también e iba hacia el Kever, hacia la tumba, y corrían los dos juntos. Pero el otro talmid discípulo se le adelantó corriendo más a prisa que Kefa, quizás porque era más joven, quizás por su motivación, porque tenía un acercamiento más, siendo el más joven, tenía más, estaba más cerca de su maestro, de su instructor, y según el término hebreo, la palabra ab, es decir, padre, se le aplicaba al maestro y lo sentía en ese sentido como un padre, aunque Juan tenía su propio padre, pero Yeshua era su maestro, en ese sentido tenía una cercanía y le daba el respeto como a un padre, aunque él era Juan, hijo del trueno, como se suele traducir su apellido. Y llegó primero al Kever, Juan, el discípulo, el otro discípulo, es decir, Juan, a la tumba, y agachándose, ¿qué es lo que hace? Ve los lienzos y haciendo. Para esta palabra está el término keimai, vamos a hablar después, más adelante de él. ¿Y haciendo dónde? Allí. Pero no entró. Detrás de él, siguiéndolo, llegó también Simón Kefa y entró al Kever dentro de la tumba y ve, porque aquí se menciona que Pedro también, ve los lienzos y haciendo, otra vez se repite, keimai, allí. ¿Vale? Y verso 7 dice, y el sudario, ¿qué es lo que vieron los dos? Y el sudario que había puesto sobre su cabeza, no junto con el lienzo, con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Les pondré las mismas palabras en otra edición para que vean diferencia. Corrían los dos juntos, pero al otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas. ¿Dónde las vio? En el suelo, traduce,
pero no entró. Llegó también Simón Pedro siguiéndolo, entró en el sepulcro y ve las vendas. ¿Dónde las ve? En el suelo. ¿Vale? Como algunos de ustedes, pues creo que saben, no sé la edición que tienen, puede comprobar Juan 24-7, verso 4-7, ahora ve cómo cita en sus ediciones. Allá en la comunidad, un hermano pues lo comentó, lo presentó de esta forma, estaba en el suelo, claro, no quise comentar, pero aquí tendrá la explicación completa, por qué, y vamos a ver dónde estaban en realidad, y por qué no estaba ni vendas, ni siquiera ni en el suelo, ¿no? La palabra griega que se ha traducido en el suelo, en el texto griego, en realidad es keimai, que literalmente eh, significa ser puesto y hacer, estar tendido, echado. Entonces, la palabra keimai no significa en el suelo, no. Vale, ok. Pero ¿dónde estaban entonces echando el lienzo? ¿No? Aquí es la pregunta, si no estaba en el suelo, porque el término keimai no significa en el suelo, sino puesto. ¿Puesto dónde? ¿Qué hacer? ¿Dónde? Estar tendido. ¿Dónde? ¿Echado? ¿Sobre qué? No sé si ahora pueden vislumbrar el por qué Juan menciona 2 veces donde vieron que estaba el lienzo, tanto él como Pedro también. Pero imagínense la sorpresa que tuvieron al escuchar el testimonio de Miriam, como leímos en el primer verso. Segundo, se llevaron del Kever, de la tumba, al Adón y no sabemos dónde lo pusieron. ¿Dónde le pusieron? Pues motivado por esas palabras, llegaron corriendo y vieron qué. ¿Qué fue lo más impactante? ¿Lo que les contó Miriam o lo que veían? Cosa que Juan recalca mencionándolo en detalle una segunda vez. Al entrar en el sepulcro, los 2 discípulos se sorprendieron al primer instante porque el cuerpo había desaparecido. Esta es la realidad, ¿no? Al escuchar a Miriam que el cuerpo ya no estaba donde lo enterraron, lo primero que pensaron sobre lo que sabían que pensaban los rabinos, que pusieron una guardia y cerraron la tumba para que no vengan por la noche los discípulos de Yeshua, roben el cuerpo del difunto y después engañen al pueblo con una supuesta resurrección. Los rabinos no eran tan tontos de oídos, oían lo que les interesaba oír. Recordaron un detalle que los mismos seguidores de Yeshua no recordaban, que Yeshua afirmó que resucitaría una vez pasadas 3 días. Lean ustedes Mateo 12, capítulo 12, verso 39 al 41. Como los fariseos no creían en la resurrección, y puede comprobarlo en los escritos de Pablo, escrito por Lucas, ¿no? En los dichos de Pablo, escrito por Lucas en el libro de Hechos, capítulo 23, verso 6 al 11. Probablemente pensaron que habrá algún truco que usarían sus seguidores y si lo lograran, habrían de crear un engaño más tremendo que el que creó el mismo Yeshua estando vivo. Vean Mateo 27, verso 62 al 67. Es posible que Juan y Pedro hubiesen pensado en alguna estrategia planificada por los fariseos que se han adelantado por el temor de los seguidores de Yeshua, que los seguidores de Yeshua robarían el cuerpo de su maestro muerto. No está descrito el pensamiento que tuvieron. Podemos suponer lo que pensaban los seguidores de Yeshua y sus enemigos en la luz de lo que presentan los escritos bíblicos. ¿Vale? Pero no es la pista que nosotros seguimos en nuestra ocasión, sino que tratamos de sacar provecho de la enseñanza que entendieron los dos, lo que Yeshua les transmitió. Las primeras evidencias, las primeras instrucciones de fe. Vamos a ver junto lo que significa el término griego que ha sido usado en nuestro texto, Juan 6:20, capítulo 20, verso 6, y cuál es su verdadero sentido. Al observar los usos de la propia palabra griega, podemos apreciar dónde vieron que estaba el lienzo. Leemos de nuevo lo que vieron tanto Juan como Pedro. Verso 6, capítulo 20, Juan, ¿no? Detrás de él, siguiéndolo, llegó también Simón Kefa y entra al Kever y ve los lienzos yaciendo, es decir, Kemai, allí. Kemai, básicamente, Keimai, ¿vale? Básicamente
significa es ser puesto y hacer, sentar, acostar. Esta palabra griega, keimai, se empleó en Lucas primeramente. Le voy a dar ciertas referencias para decirlo. Bueno, voy a presentar 6 puntos diferentes en cual se hace uso de este término para que entendamos dentro del contexto qué representa Keima y así entender, hacernos una idea de dónde vieron que estaba y que hacía este lienzo. En Lucas capítulo 2, versos 12 y 16 se menciona que Yeshua como niño fue acostado en el pesebre. La palabra acostado en el griego es keimai, acostado, ¿no? Con referencia al cuerpo, segundo punto, ¿no? Con referencia al cuerpo muerto de Yeshua, aparece escrito en Mateo 28, verso 6, donde los ángeles invitaron, venid y ved donde fue puesto. Y está también la palabra keimai. También en Juan capítulo 20, verso 12, Juan describió que Miriam vio que había un ángel sentado a la cabecera y el otro donde los pies del lugar donde había sido puesto keimai, el cuerpo de Yeshua. En Lucas también, capítulo 23, ¿no? Vemos los 13, Mateo, Juan, Lucas 23, 53, se menciona que el cuerpo de Yeshua había sido puesto en una tumba donde aún no se había puesto keimai antes nadie antes, ¿no? Eso es importante también, es un detalle que hay que resaltarlo. Es el lugar de entierro. Lo mencioné en otras presentaciones. Vamos a ver un tercer punto donde se hace uso de donde se usa este término. Claro, se cita en respecto al lugar donde vio situados los lienzos, lienzos de lino, en Juan capítulo 20, versos 5 al 7, nuestro capítulo y citas de esta presentación. El punto 4, en sentido figurado, la palabra keimai se refiere al velo puesto sobre los corazones de los judíos, como menciona Pablo en 2 Corintios verso 3, capítulo 3, verso 15. El punto 5, metafóricamente, en Primera de Juan, capítulo 5, verso 19, se usan sentidos como está puesto y hace, es decir, el mundo y haciendo bajo el maligno. ¿Vale? En ese sentido metafórico aparece la misma palabra keimai sobre el mundo y haciendo, o está puesto, o yace bajo el maligno. Y un sexto punto lo voy a presentar. En Apocalipsis 21, verso 16, se presenta que la ciudad de los redimidos se halla establecida o está puesta, ¿vale? Tiene un fundamento. También se usa la palabra keimai. Se traduce con el sentido de guardados también en Lucas capítulo 12, verso 19, con respecto a los bienes guardados. El mismo término se traduce como asentada en Mateo 5, verso 14. ¿No? Una ciudad como una antorcha, ¿no? Una antorcha que tiene la luz, hay que ponerlo a lo alto para que todos los vean, es decir, sentada sobre un buen fundamento. Referente a una ciudad que tiene un buen fundamento, edificada sobre un monte, Mateo 5, verso 14. En la luz de lo que significa la palabra griega keimai, se nos enseña que la sábana que había envuelto el cuerpo muerto de Yeshua permanecía tendida en la misma posición en la que había sido colocada, pero caída sobre sí misma, como si el cuerpo se hubiese volatilizado. Y eso es maravilloso, ¿no? Es importantísimo este detalle. Al ver los detalles expuestos ante su vista, Juan creyó, no porque el cuerpo de su maestro había sido desplazado, sino porque él está vivo. En el verso 8, es lo que me lo decía al principio Miriam, lo tomaron, no sé dónde lo pusieron. Entonces Juan no creyó porque ella le dijo este informe que podía pensar que viene de parte, algo que acomodaron, que planearon los rabinos para prevenir el engaño que ellos pensaban que iban a hacer los discípulos al robar el cuerpo y decir, mira, resucitó. No, Juan ya al ver esos detalles y tener conocimiento, entender lo que vio, ¿no? Ya no tenía más necesidad de creer en temas de robo, sino
tuvo bien claro que su maestro estaba vivo. Así que en el verso 8, en capítulo 20, se menciona que Juan vio y creyó. Juan fue testigo ocular de todo cuando sucedió con su maestro desde que éste fue apresado. Sabía cómo lo dejó al atardecer del día 14 de Aviv, es decir, un miércoles gregoriano, y en qué postura fue situado en la tumba, porque él estuvo presente, siempre lo siguió de cerca. La posición tendida que Imai de la sábana era en sí mismo una señal de la resurrección de Yeshua. Juan no necesitó más testimonios, ya que ante la vista la realidad estaba concluyente y excluía la hipótesis del robo. De aquí la mención, vio y creyó. Todos los detalles que se comparten en esta nota son un cúmulo de evidencia que despertaron la fe de este seguidor de Yeshua, Juan. Y ante la suma de las pruebas, ninguna duda puede perdurar. Porque él estaba viendo esos detalles y tenía un equipaje de conocimiento que le respaldaba sus ojos. Es decir, al ver lo que ellos veían, tenía claridad plena. En el caso de lo que se cita en el verso 8, vio y creyó, ya no se trata de una creencia basada solo en la fe, sino que se trata de una realidad para la cual no se requiere tener fe. El peso de las evidencias habla por sí mismo. Para que entiendan mejor ese aspecto, recuerden la fe que tuvieron los habitantes de Samaria al escuchar el testimonio de la mujer que iba a sacar agua de la fuente de Jacob. Cuando esos residentes vieron y escucharon a Yeshua, el testimonio de la dicha mujer ya no tenía peso porque ellos mismos pudieron ver con sus propios ojos. Si no recuerdan, les invito a leer toda la historia en Juan capítulo 4. Bueno, la sección que hemos leído también se hace en esa sección mención sobre una otra tela presente en el sepulcro vacío. En Juan capítulo 20, verso 7, se menciona que Juan observó el sudario, es decir, la toalla que había sido puesta sobre su cabeza, no juntos con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Sí. Perdón. También aquí se da gran importancia al detalle de la colocación, envuelto o enrollado, y en un sitio aparte de donde estaba el lienzo. En el griego está la palabra entulizo, que significa envolver, enrollar, alrededor. Se traduce enrollado en otras ediciones de Juan capítulo 20, verso 7. El sudario con el que se había cubierto la cabeza de Yeshua antes de ser sepultado. Como un rollo no tiene una toalla, lo hace un rollo, pues así se sentaba, como un turbante. Esta misma palabra entulizo, griega, se usa en Mateo 27:59 como en Lucas 23:53 para envolvió y en Juan 20, verso 7 para enrollado. Lo que es destacable es el hecho que el texto podría sugerir que este sudario había sido envuelto y puesto en un cierto lugar de la tumba, pero las palabras no expresan esto, sino que tal como sucedió con los lienzos en los que había sido envuelto el cuerpo, el sudario estaba tal como había sido arrollado sobre su cabeza, evidencia para aquellos que miraron dentro de la tumba del hecho de su resurrección sin perturbación alguna de los lienzos, ni por amigo ni por enemigo cuando tuvo lugar el cambio, ¿no? Así que en Juan capítulo 20, verso 7, se da también mucha importancia a la posición concreta en la que ellos vieron el sudario. No estaba tendido como la sábana, sino que por el contrario estaba alejado en un sitio aparte respecto de ella e envuelto, enrollado. La prenda funeraria aislada que se usaba para la cabeza sugiere que Yeshua salió de los lienzos sin desenvolverlos. Todo lo que fue envuelto y cubierto el cuerpo de Yeshua quedó exactamente en el mismo lugar donde fue situado sin moverse nada. Lo que era evidente era el hecho de que el cuerpo que estaba dentro de los lienzos ya no estaba allí. Fue por eso, por la evidencia incuestionable, por lo que los dos apóstoles
vieron y creyeron. Todo estaba exactamente igual, excepto el cadáver de Yeshua, dando a entender que no se trataba de un robo. Un ladrón jamás había dejado todo tan ordenado. Si hubiera sido un robo, aquello aparecía todo desordenado, cosa que Juan, quien vio cómo fue situado el cuerpo, hubiese notado y se habrían operado, si se hubiesen habría operado ciertos cambios, pero no. Si alguien hubiese robado el cuerpo de Yeshua, no se había tomado la molestia de dejar los lienzos en el sepulcro con el sudario enrollado en el mismo lugar donde fue sentado para llevarse solo el cuerpo y este desnudo. Estos detalles son muy importantes para confirmar que el cuerpo de Yeshua no fue robado, sino que él resucitó traspasando las prendas. Dijo un clérigo, Juan Crisóstomo, quien fue patriarca de Constantinopla. Este vivió por alrededor del siglo IV, por el año 400, no más o menos. Él hizo un testimonio sobre este hecho, de que todas las prendas estaban en su mismo lugar donde fueron sentados, más sin el cuerpo dentro de ellas. Y él dice en un libro que se llama In Ioannem, página 84, dice esto. Esto era prueba de resurrección, porque si alguno lo hubiera trasladado, no hubiera desnudado su cuerpo. Ni si lo hubieran robado, los ladrones no hubiesen cuidado de quitarle y envolver el sudario poniéndolo en un sitio diferente del de los lienzos, sino que hubieran tomado el cuerpo como se encontraba. Ya había dicho Juan que al sepultarle lo habían ungido con mira, la cual pega los lienzos del cuerpo. Y no creas a los que dicen que fue robado, pues no sería tan insensato el ladrón que se ocupara tanto en algo tan inútil. ¿Vale? Creo que este testimonio de esta persona creyente del siglo IV es bastante relevante. Seguimos nosotros con nuestras escrituras. Juan, en el capítulo 20, verso 7, nos revela otro detalle relacionado con el sudario que se le colocó sobre el rostro de Yeshua. No solo no estaba echada a un lado, como lo vimos anteriormente, con el lienzo, sino que estaba cuidadosamente doblado. Es decir, eso es un dato importante. Para comprender lo que entendieron los discípulos de Yeshua al ver la toalla doblada, enrollada o doblada, es decir, bien ordenada, hay que entender un poco acerca de la tradición hebrea en esos días. Así que leemos de nuevo Juan 20, verso 7, donde se menciona que Juan observó el sudario, esta toalla, que había sido puesto sobre su cabeza, no junto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Porque claro, este se situaba sobre la cabeza, no sobre la tripa, por eso no estaban juntos, por eso estaba en un lugar aparte, es decir, en comparación con el lienzo que estaba a lo largo de todo el cuerpo, la toalla estaba en el lugar que pertenecía donde tenía que estar, obviamente, donde antes había la cabeza, ¿vale? Entonces, vemos que en el texto griego está la palabra, como le mencioné al principio del comienzo de nuestra presentación, está la palabra soudarion. Es un término latino, soudarium, de sudor, que viene de sudor, término igual idéntico en latín como en castellano. Soudarion es un paño para secar el rostro y no solo, ¿vale? Verán el mismo término traducido en Lucas capítulo 19, verso 20 como panuelo, o en los Hechos capítulo 19, verso 12 aparece en la forma plural, los panuelos. Parece hacerse referencia a una toalla o cualquier clase de paño de lino o incluso a una especie de tocado. Cualquiera de estas cosas que pudiera utilizarse incluso para esconder dinero, como se menciona en Lucas capítulo 20, verso 9, es donde está la palabra panizuelo. Panizuelo. El término también se usa para la cubierta que se pone sobre la cabeza de los muertos, como se presenta en el caso de Lázaro, como hemos leído antes en el Juan capítulo 11, verso 44, y también de Yeshua se menciona en Juan capítulo 20, verso 7, que hemos leído también. La palabra griega se traduce por sudario, paño o panuelo para el sudor. Trataba sobre una tela de un tamaño intermedio entre nuestros panuelos y nuestras toallas de mano, que formaban parte del atuendo habitual de los hombres en tiempos de Yeshua, y que servía sobre todo, aunque no exclusivamente,
para secarse el sudor. La servilleta y el sudario doblado tenía que ver con una cierta costumbre de aquella época que cada niño, todos en Israel, todo niño, persona mayor la conocía. Cuando un siervo ponía la mesa de la cena para su amo, se aseguraba de ponerla exactamente de la manera como al dueño le quería. Así que una vez que la mesa estaba ordenada con todo lo necesario sobre ella, el siervo iba a esperar fuera de la vista hasta que el amo había terminado de comer. El siervo no se acercaba a la mesa hasta que el dueño hubiera terminado. Ahora bien, si el dueño había terminado de comer, se levantaba de la mesa y una vez que se limpiaba, hacía un nudo a la servilleta, paño, toallo, sudario, y la lanzaba sobre la mesa. El siervo entonces sabía que era el momento para limpiar la mesa, porque en aquellos días la servilleta arrugada, tirada, quería decir he acabado de comer, he terminado, no puede recoger la mesa. Pero si el dueño de la casa se levantaba de la mesa, doblaba la servilleta y la ponía junto a su plato, el siervo sabía que no debe recoger la mesa. ¿Por qué? Porque la servilleta doblada significa, ojo, no he terminado, volveré a la mesa, que no se te ocurra recogerla, ¿no? Entonces, el sudario doblado lo entendió Juan en la luz de esta tradición que su maestro volvió con ellos. Conociendo esta antigua costumbre, no necesitó entrar al sepulcro para creer que su maestro había resucitado tal como había anunciado, a fin de que cuando ellos viesen pudieran creer. ¿Vale? Les voy a leer esa cita, bueno, algunas citas porque son relevantes, para crear así el cuadro que había dentro de la mente de ellos y así lo que recordaron que hizo en aquel momento los discípulos. Juan 16, verso 4. Es lo que anunció Yeshua desde antes, pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo ya os había hablado de ellas. Y no os dije esas cosas al principio porque yo estaba con vosotros. Ahora, ¿qué cosa les anunció él antes de que ocurra? Pues lo vemos en Lucas capítulo 9, verso 22, donde dijo Yeshua, ¿no? El hijo de Adán debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Con este mensaje Yeshua estaba diciendo a sus discípulos, me fui por poco tiempo, pero vuelvo con ustedes enseguida. Desde la perspectiva de la tradición, lo que entendió Juan era que su amo se levantó por un instante de la mesa, pero como no acabó su trabajo, regresará con ellos hasta terminar lo que había empezado. Y así bien, Pablo en Filipenses 1:6 cita como una indirecta hacia la tradición que había aprendido, que todo lo conocía en aquel tiempo y nosotros ahora ya lo conocemos, que el que comenzó en vosotros la buena obra, menciona Pablo, volverá para terminar. Creo que apenas después de esa experiencia Juan entendió qué es lo que su maestro les enseñaba. Él escribió después de tener toda esta experiencia relacionada con la resurrección que su maestro dijo que se iba a ir con su papá, no dejándoles huérfanos como unos niños abandonados cuando su padre fallece, sino que regresará con ellos y sobre todo que estará en ellos. Vean por favor en el libro de Mateo 28, verso 20, donde él prometió que regresará, no que enviará a un otro, sino que él volverá. En Juan 13, verso 33 y especialmente en capítulo 14. Les recomiendo el audio o el estudio por escrito llamado Hamenahem, el Consolador Prometido. Lo pueden encontrar en la página, en los archivos del Grupo en Defensa de la Verdad, en la página web. En vídeo lo pueden escuchar buscando en nuestro canal de YouTube en Defensa de la Verdad, el audio titulado La identidad del Mashiach, parte 1, el Consolador Prometido. Hay parte 2 sobre el Hamenahem, ¿va? En la parte 1 pues trata los términos griegos que aparecen en Brit Hadashah. En la parte 2 se trata los términos hebreos, donde en el Tanaj se presenta la identidad del Mashiach más allá de su naturaleza como Goel, como redentor, no como pariente más cercano. Es el fundamento, el punto central de todo
las enseñanzas que se comparten o el concepto que se comparte en esta congregación internacional. Mi Redentor es Yeshua, sobre todo, ¿quién es Yeshua más allá de su apariencia como Ben Adán, como hijo del hombre? Los primeros seguidores de Yeshua HaMashiach creyeron en él debido a lo que ellos vieron, y por esa razón escribió Juan: declaramos lo que existía desde un principio, que hemos oído y visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca de la palabra viva, ¿ah? Torahai, palabra viva, que fue manifestada y la hemos visto y damos solemne confesión de ella. Ese testimonio aparece en primer evangelio suyo, en Juan, 1 Juan, capítulo 1, verso 1 al 2, su primer libro, ¿no? Con su muerte, Yeshua completó una buena parte de la obra de la redención, pero con su resurrección nos provee la fe que necesitamos para confiar que Él aún está pendiente respecto a la redención. Él estará aquí para terminarla. Era la fe que movió, que dio fuerza a toda la emuná, a toda la fe de los discípulos para completar, para terminar lo que tenían que hacer ellos, por lo menos lo que a ellos le incumbía para su generación. El hecho de que la toalla quedó doblada no solo nos revela que la obra de la redención seguiría como una segunda fase, sino que nos revela una vez más que Él no es un simple mortal para que cambie de padecer, según se menciona en Números capítulo 23, verso 19, sino que es Elohim en su ser y es fiel a su palabra que dio para 1000 generaciones de los que le temen, según también se menciona en Deuteronomio 7:9. Este es nuestro Elohim y Redentor, Hagoel, nuestro Salvador. Una cita que es imprescindible leerla, en este contexto donde también se implica la identidad del que dejó doblado el sudario, para que los que crean en él sepan quién era aquel a quien la muerte no podría retenerlo bajo su poder. Es la siguiente: has de saber pues que Adonai, tu Elohim, es un Elohim verdadero, el Elohim fiel que guarda la alianza y el amor de 1000 generaciones a los que le aman y guardan sus misvot, ¿vale? Sus mandamientos, es decir, sus estatutos. Pero no sé si ustedes saben que nosotros somos muchísimo más privilegiados que estos mismos primeros creyentes en Yeshua. Ellos creyeron mediante lo que vieron, pero nosotros creemos por una fe pura. Esta fe es una poderosa y firme confianza en cosas que nuestros ojos no han visto, pero las aceptamos como si todo lo que creemos es o será un hecho, ¿vale? Les parafraseé para como si eso es el término correcto, lo que dice en Hechos capítulo 11, verso 1, sobre lo que es la fe, una firme confianza en la cosa que no se ve, ¿no? Es mucho más bendecido aquel que no necesita ver para creer que aquellos que necesitaban ver para creer. Dijo el mismo Redentor Yeshua HaMashiach: dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Entienda qué bendición se extiende sobre nuestra generación. Una bendición más poderosa y un privilegio más poderoso que los que tuvieron los discípulos mientras Yeshua vivía con ellos. Le cité de Juan 20, verso 29, la promesa, las palabras de Yeshua. Así que estamos muy bendecidos por creer sin ver y por confiar en lo que Él hizo, en lo que está haciendo, y mirando lo que Él hizo, lo que está haciendo, lo que prometió en el Tanaj, lo que Él hizo en el Tanaj, lo que se ve cumplido en nuestra vida, nos da certeza y seguridad que Él llevará es decir, para nosotros, mirando con este conocimiento del Tanaj y lo que nos brinda el Brit Hadashah, con esas palabras suyas, y por el hecho que Él nos prometió en el Tanaj que nos llamará a la restauración y nos llamó y estamos aquí cumpliendo este deber hasta ahora, nosotros estamos viendo la toalla doblada. Eso nos enrollada, ¿no? Decir, no he acabado con mi trabajo. El concepto de la redención sigue vigente. Queda una segunda fase y debe completarse hasta el final. Y el tiempo final cubre 7000 años, ¿no? Estamos en una cierta fase para nosotros cuando tenemos que ser redimidos físicamente de la tierra del exilio para que regresemos a nuestra tierra.
Estas palabras, estos detalles donde está aquí la toalla doblada, nos sirve para nosotros todavía como fundamento. No acabé. Estos puntos nos dan a nosotros seguridad para seguir aferrados a lo que Él hizo, a lo que Él prometió, porque el que dijo es aquel cuyas palabras se hicieron vivas, ¿no? Él dijo al principio que salga la luz y se hizo, ¿no? Que aparezcan los árboles y salieron los árboles, ¿no? Que dé frutos y salieron frutos. Así también Él nos asegura nuestra redención y lo va a completar. Si tenemos que esperar un breve tiempo, lo vamos a esperar. Bendito serás tú si puedes creer en lo que el mismo Redentor, Elohim de Israel, reveló sobre sí y sobre su obra mediante los detalles que han sido escritos en los textos bíblicos. Que la bondad manifestada por nuestro Redentor esté con todos. Amén. Ven Adón Yeshua. Son las palabras con cuales se cierra el libro de las buenas nuevas. Y con esas mismas palabras cerramos nosotros esta presentación. Esperamos que le haya sido de bendición, ha sido compartida en el nombre de Yeshua para la honra de su Padre también. Amén. Beshem Yeshua, en el nombre de Yeshua, hacia todos cuantos nos escuchan por las redes, por esos canales. Shalom.